El recién pasado 21 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para proteger la libertad de expresión en los campus universitarios. Una medida extraña que a todas luces parecería fuera de lugar, pero que tenía una triste urgencia en la realidad. De una manera flagrante y sistemática, estudiantes de distintas tendencias, quizás conservadoras, libertarias, liberal clásica y muchas otras, eran asediados y son asediados de forma sistemática y descarada por aquello que llamamos la corrección política. ¿Pero qué es esta corrección política? Bueno, no es más que la ejecución de lo que en su momento el teórico comunista Herbert Marcuse llamó tolerancia represiva. Literalmente, ¿qué significa esto? Tolerar todas las opiniones revolucionarias, antisistémicas y asistémicas, y a la vez denunciar, silenciar y combatir todas las que fueran calificadas de reaccionarias. Qué ironía que en el país de la libertad se denigraran tanto las casas de estudio, esos centros de pensamiento universal, que se llegara al extremo de vetar a expositores para cuidar susceptibilidades y sentimientos de personas cuyo único argumento era ascribir a una raza, sexo u otras manifestaciones de identidad. Por ende, es que se lleva a cabo una verdadera cruzada, liderada por gente como Steven Pinker, Ben Shapiro, Camille Paglia, Christina Hoff Sommers, Milo Yiannopoulos o el cada vez más popular Dr. Jordan Peterson. Una cruzada a la que se anticipó sin duda un gran guerrero de la contrarrevolución cultural, Andrew Breitbart, quien, desde el cielo, seguramente contempló satisfecho la heroica y a la vez histórica decisión del presidente Trump de tomar el toro por las astas y poner fin a la triste y ridícula práctica que estos establecimientos universitarios de ceder ante las presiones de los violentistas y negar sus espacios a quienes o bien defendían los valores de la vida, la libertad y la propiedad, o bien simplemente exponían sobre algún tema que la corrección política no quisiera que se tocase, desde el escepticismo o bien desde el conocimiento científico. Afortunadamente, como exalumno de esta universidad, de este mismísimo campus San Joaquín, es para mí un honor y un prestigio poder estar aquí sin que sea necesaria una medida como la que tuvo que tomar el presidente Trump. Y no fue fácil el camino en todo caso, porque recién habiendo presentado al público este evento, hubo algunos que no muy felices, entre otras cosas nos trataron de fascistas, de nazis, pero también, curiosamente, de acosadores, de misóginos, de machistas, de incels, de odiar a las mujeres, y qué curiosidad, siendo que las dos expositores del día de hoy son mujeres. Finalmente, con la tranquilidad de saber que lo que estamos haciendo es un aporte a la discusión frontal de ideas y por ende está lejos de ser algo malo, nos presentamos aquí con el Centro de Estudios Libertarios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, a cuyas autoridades agradecemos atentamente por facilitarnos este maravilloso espacio. Pero más aún, doblemente felices estamos de estar aquí, ya que esta misma universidad fue cuna de nuestro sistema político constitucional, el más avanzado y libre de América Latina, y también fue gestora del cambio más grande y formidable que ha vivido Chile en su historia más reciente, la gran revolución libertaria de los Chicago Boys, que fueron los que implementaron nuestro sistema económico vigente, un modelo que redujo la pobreza desde un 50% hasta un 7,8%, un modelo que dejó a Chile en el puesto 5 del mundo de libertad económica en el año 2008, un modelo que, según estudios del profesor Claudio Sapelli, redujo la desigualdad en un 15% entre el año 2000 y el año 2015, un modelo que, de no ser por la desconfianza de algunos sectores que le han puesto obstáculos, podría tener a Chile creciendo un 7% anual, en vez de tener que conformarnos con el tristísimo 1% con el que concluyó el gobierno anterior. Un modelo que, gracias a las reformas de José Piñera en minería, multiplicó 7 veces la producción de cobre, desde 800.000 toneladas en 1981 a 5.600.000 en 2016. Sin contar el avance notable en otros metales. Un modelo que dejó situada nuestra industria alimenticia como la segunda actividad exportadora del país, dejando nuestro vino y nuestras frutas, entre otros productos, en la mesa de todo el mundo, posicionándonos como una incipiente potencia alimentaria. Asimismo, a puertas de la nueva revolución industrial, Chile debe encaminarse a una economía 3.0, donde es fundamental el uso de las nuevas tecnologías.
Por eso es que el Centro de Estudios Libertarios, tras un exitoso año de vida, se ha comprometido, y lo reitera aquí, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, a tomar la llama de la libertad y heredar el fuego de los Chicago Boys, a quienes hemos venido conociendo en persona en un formidable ciclo de charlas que hemos realizado y que lleva su nombre y que recoge su visión y su legado. De estos Chicago Boys, Rolf Luders, Juan Aristía y Carlos Gómez nos han compartido ya su sabiduría y experiencia, y no solo a nosotros, sino a jóvenes de distintas adscripciones políticas que nos han dado su apoyo y su amistad, la que hoy vemos representada en esta asistencia. Jóvenes y también personas mayores, de Arica a Punta Arenas, e incluso chilenos que viven en el exterior. También es preciso y obligatorio presentar nuestro más profundo agradecimiento y respeto a la comunidad venezolana que nos ha llenado de fuerza, entusiasmo y vigor, y que nos han regalado, además de un profundo cariño, el tesoro de sus testimonios, que se convierten en los bordes de nuestra brújula para alimentar nuestro espíritu y nunca perder el norte. ¿Cómo olvidar también a los amigos argentinos que han sido parte de nuestro crecimiento? El economista Javier Milei, que nos acompañó durante el pasado mes de diciembre, y el candidato a la presidencia de Argentina, José Luis Espert, que nos acompañó hace tan solo un mes, nutriéndose del modelo chileno de desarrollo para llevarlo a la palestra de la complicada situación argentina, donde ya en las villas miserias están naciendo niños con droga en sangre. No podemos no saludar también a nuestra amiga Fundación Libre, cuyo director ejecutivo, Agustín Laje, fue pionero en América Latina al poner el acento en la batalla cultural. Así como también Héctor Ñaupari, poeta liberal peruano, que nos acompañó en agosto del año pasado en una espectacular gira por el sur de Chile, donde nos habló del rol fundamental de los artistas en la elevación moral del individuo por sobre el totalitarismo. Sin duda que Alexander Solzhenitsyn nos acompaña el día de hoy con sus líneas libertarias. Y es por eso que el Centro de Estudios Libertarios no solo se reduce a la economía, sino también se muestra como un espacio abierto a aquellos artistas, músicos, poetas, directores audiovisuales que quieran poner esos talentos al servicio de una sociedad mejor. En Chile también podemos destacar la amistad que nos ha brindado fundaciones como Libertad de Desarrollo y la Fundación para el Progreso, que nos han antecedido y brindado un valiosísimo apoyo. Habiéndoles contado quiénes somos, a quienes agradecemos y cuál es nuestra misión, no quiero seguir robándoles el tiempo de poder ver aquello a lo que han venido. Les pido primero un fuerte aplauso para la directora académica del Centro de Estudios Libertarios y quien fuera mi profesora en las aulas de este mismísimo campus, la doctora en Ciencia Política, Vanessa Kaiser. Por favor, un aplauso. Y a continuación, para hablar en este diálogo sobre su libro, Cómo hablar con un progre, viene con nosotros la candidata a la presidencia de Guatemala y autora de esta publicación, Gloria Álvarez. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Hola. Gracias, 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 gracias. Hola, Chile. Ay, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, es un gusto estar aquí con ustedes. Estoy terminando, voy a quitar esto porque se me zafó, una gira que arranqué el pasado 25 de marzo en Europa del Este con el Free Market Roadshow en Macedonia, Bulgaria, Rumania, Austria, varias ciudades por ahí. Luego Brasil, Curitiba, Brasilia, Porto Alegre, Río de Janeiro. Luego Argentina con Mendoza, Corrientes, Buenos Aires. Y ahora estoy acá y esta es la última conferencia. Así que un gusto venir a cerrar aquí con broche de oro. Bienvenida, Gloria. Gracias.
Voy a partir con una cita del libro de Gloria que convocó nuestra conversación de hoy, que me parece describe uno de los temas centrales de la preocupación que todos podemos tener respecto de que el discurso político sirva al bien de las personas, de las sociedades, y que efectivamente cuando adherimos a ellos, a veces con convicciones no tan revisadas, quizás no tenemos una clara idea de las consecuencias. Y es por lo que hemos decidido con el Centro de Estudios Libertarios hablar con Gloria en un diálogo que no es solamente una presentación del libro, porque este libro ya ha sido lanzado antes, ¿no? Pero sí reflexionar en común en un espacio universitario que debiese estar siempre abierto a la reflexión. Gloria dice, si realmente queremos vivir en un mundo lejos de la discriminación, el sexismo, el machismo, el racismo o el clasismo, entonces tenemos que empezar a valorar a las personas por lo que éstas realmente valen, por sus ideas, sus acciones, sus propuestas, su capacidad, su talento, su esfuerzo, su honestidad, su mérito. Pero aquí la verdadera meritocracia es algo a lo que el progre le huye. A mí me gustaría que comenzásemos conversando de qué es lo que significa este real aprecio por las personas y en qué medida un discurso progresista hace justicia al deseo de apreciar, ¿no es cierto?, a cada individuo en lo que es, en su dignidad. Sí, yo creo que, no sé si está ahí. Yo creo que somos un continente que históricamente hemos premiado o castigado a la gente por rasgos que esa persona ni siquiera escogió. Por ejemplo, yo vengo de un país donde entrado el siglo XX, si el burócrata te miraba morenito, decretaba que tú eras indígena, obviamente sin que hubiera pruebas de ADN ni mucho menos, y si te miraban indígena, automáticamente era ilegal que tuvieses propiedad privada, mucho menos abrir una cuenta bancaria. Entonces somos un continente que siempre hemos premiado a la gente por cosas que la gente no escoge, su color de piel, su clase social, dónde nace. Y como premiamos a la gente por lo que la gente no escoge, la meritocracia no nos importa. No valoramos a la gente por lo que dice, por lo que hace, por lo que siente, por lo que piensa, ni la congruencia que exista entre todas esas cosas. Y la propuesta del progre para acabar con esta discriminación es seguir discriminando. O sea, vamos a valorar a la mujer por ser mujer, da igual si es corrupta, si es asesina, si es mentirosa, la vamos a valorar porque tiene 2 ovarios y eso la hace estar por encima del hombre, o vamos a valorarte por tu color de piel, en este caso a la inversa de lo que hacían los nazis, pero no por tu mérito. Y obviamente seguir discriminando en base a cosas que ni siquiera escogimos, porque nadie aquí escogió el género o el sexo con el que vino al mundo, ni su color de piel, si nos seguimos discriminando en base a las cosas que no escogimos, nunca vamos a ser un continente que realmente valore el mérito en las personas. Ahora, yo creo que no está funcionando, así que vamos a tener que compartir como buenas chicas. Este un poco ataque al mérito que uno puede ver implica consecuencias que a veces no les hemos dado realmente el espacio para darnos cuenta de que Tocqueville ya en La democracia en América nos habla de que hay 2 tipos de igualdad en Estados Unidos. Pueden revisarlo. Yo hice mi tesis de doctorado sobre la homogenización, que él denuncia como una igualación de las inteligencias. El tema que nosotros tenemos cuando cada uno no puede pensar lo que efectivamente pensaría en libertad, cuando tiene que adherir a un discurso políticamente correcto para no ser maltratado como el culpable de algún tipo de perversión, digamos, ¿no? Es que terminamos en experimentos que son totalitarios. Bueno, yo lo que trato de explicar en esa tesis es cómo se llega a hacer, cómo se explica el holocausto, ¿no? Y qué tipo de ser humano es aquel que
como los nazis, que Hitler decía, o sea, yo aquí tengo un solo hombre, en estos 10.000 personas que vienen, tengo un solo hombre pensando lo mismo, con la misma actitud, los mismos gestos. Entonces, este tipo de homogenización en el que en el fondo desaparece el mérito, porque eso es, de fondo lo que hay es una exigencia a anular las diferencias para poder ser parte de un colectivo y no ser discriminado. ¿Eso tú lo ves presente en el discurso que tiene el progresismo como así de radical? ¿O? Totalmente. Por ejemplo, en la bandera del feminismo se supone que ellos están a favor de emancipar a la mujer, ¿no? Y cuando uno observa más allá, porque una cosa es, los discursos progres son como un iceberg. Está lo que se ve, que era lo que decía Bastiat, ¿no? Y lo que no se ve, que es lo que está en la profundidad. Entonces, el discurso del progre en la punta del iceberg se ve precioso, ¿no? Ay, estamos por la mujer. Pero cuando te acercas a ese discurso que supuestamente quiere emancipar a la mujer del patriarcado y que dice, vamos a emancipar a todas las mujeres del patriarcado, tienen que rebelarse del padre, del sacerdote, del marido, pero a la vez lo que buscan es volver a la mujer súbdita del peor padre de todos, del más abusivo y cruel, del más corrupto de todos los padres, que es papá Estado. Entonces, o sea, ¿cómo así? ¿Querés acabar con el paternalismo, pero querés volver a todas las mujeres súbditas de papá Estado? Y que papá Estado pague los abortos y las píldoras anticonceptivas y la educación de los niños y la salud de los niños y pensiones por ser mujer, soltera, viuda, en cualquier condición, ¿no? Entonces, eso no es acabar con el paternalismo, es simplemente mudarlo a otro plano. Y además es homogeneizar a la mujer, porque la única mujer que vale es la mujer marxista, que no se rasura, que odia a los hombres. Si no, no vales. Yo soy una mujer que todos los días de mi vida soy insultada con todos los insultos que insisten en el idioma español, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Cuántas organizaciones feministas se han pronunciado alguna vez por decir, oigan, es injusto lo que le hacen a Gloria Álvarez o yo qué sé? Y tampoco se los estoy pidiendo, me da igual. Pero a lo que voy es, no, porque si sos mujer, pero sos libertaria, entonces mereces ser insultada. Entonces, al final lo que buscan es la homogeneización. Igual con los homosexuales. No es que seas gay, es que tienes que ser gay y marxista. No es que seas mujer, es que tienes que ser mujer, pero marxista. Entonces, al final lo que buscan no es la emancipación de estos individuos ni de estos colectivos, sino utilizan esas banderas en la superficie de lo que se ve, cuando lo que no se ve es lo que tú dices, la anulación del individuo. En el análisis que hace Hannah Arendt respecto de esa anulación del individuo, porque la base de la condición humana para Hannah Arendt es que cada uno de nosotros no es un niño índigo en el sentido de que es absolutamente especial e irrepetible, como muchos de las generaciones de ahora crecieron, digamos, en este hipercuidado que hace que sean personas que tengan una angustia frente a la realidad y frente a las circunstancias que pueden escapar de nuestro control. No es que uno de nosotros lo sea, es que cada uno de nosotros es igualmente único e irrepetible respecto de todos los otros seres humanos. La tesis que ella tiene en los orígenes del totalitarismo es que los mecanismos que están insertos en las democracias que conducen nuevamente al totalitarismo pasan por esa homogenización en que nada de lo singular, de lo único y de lo irrepetible que tiene cada uno de nosotros sale a la luz. Si ustedes tienen un rebaño y sacan de ahí una oveja, no se nota. Si ustedes tienen a gente que repite exactamente el mismo discurso y hacen desaparecer a alguno de los que están ahí, no se nota. Se nota nuestra presencia cuando sale de ahí algo que viene de nuestro pensamiento, nuestra propia perspectiva, nuestros errores, nuestros fracasos también, nuestra fragilidad, ¿no es cierto? Y de ahí el mérito de poderse sobreponer. Entonces tenemos como una condición hoy día instalada, que lo comparto con todos, digamos, desde que fue lo que yo estoy acá también. A mí me interesa este tipo de discurso, justamente porque en la medida que pasa eso de que la mujer se va homogenizando, en el caso de la mujer o en el caso del homosexual o cualquiera de estas minorías que tienen que atender a estas demandas, ¿no? Empieza a desaparecer el valor del individuo, de su singularidad, donde anida su dignidad, por la cual no pueden serle violados sus derechos. Luego, ahí te quería conversar, digamos, porque están todos estos derechos
más bien, por ejemplo, el derecho a una educación gratuita y todos estos derechos de segunda generación que se plantean, y uno podría estar muy de acuerdo en principio, pero luego, ¿qué sentido tiene tener educación gratis si es que todos tenemos que salir diciendo exactamente lo mismo del colegio y con las mismas opiniones? ¿Cómo lo ves tú eso, lo de la educación? Es altamente preocupante, o sea, es una de las cosas más absurdas del latinoamericano. Pretenden que los eduquen los mismos que se benefician de que tú seas ignorante, que son los gobernantes. O sea, el latinoamericano pone su tesoro más grande, que es su cerebro, su computadora de resolver problemas, la pone a la merced de que el gobernante, ese corrupto que siempre miente, que siempre nos roba, que es populista, y le dice, a ver, tú eres el responsable de educarme. Y encima, gratis. Que gratis no hay nada en la vida, porque yo nunca he visto que una escuela crezca en un árbol, ¿no? Qué maravilloso sería levantarse en la mañana y que los árboles produjeran escuelas. La única manera de tener educación gratis es, no sé, esclavizando a los maestros, ¿no? Cuando había esclavos, las cosas salían gratis. Entonces, ¿qué? ¿Volvemos a la esclavitud? No le pagamos a la gente por su trabajo, porque mientras alguien recibe un salario, alguien tiene que pagarlo. Entonces, ¿de dónde viene lo gratis? Hablemos las cosas como son. No es gratis. Es alguien más tiene que pagar mi cuenta. Entonces yo lo que quisiera saber es, ¿por qué no nos dan una lista? Como la guía telefónica de antes. Y que nos digan, ok, de ahora en adelante, de todos los millones de chilenos que hay en el país, esta lista con nombre y apellido son los que por el resto de su vida van a pagar los derechos de esta lista con nombre y apellido de todos los que nunca van a pagar por nada. Y bueno, ya está. Por lo menos ya sabemos si estamos en la lista de los jodidos o los bendecidos, ¿no? Eso sería lo más fácil. Pero nunca nos dan esos detalles. Siempre nos hablan de otro va a pagar. Y como claro, siempre nos sentimos de la parte de los beneficiados, nunca del otro que va a pagar, nunca queremos estar en el shitlist de los que tienen que pagar, creemos que estamos en el lado de lo gratis. Ahora, el tema es que confundimos necesidades con derechos, porque yo lo que entiendo por derecho a la educación es que si yo quiero agarrar este libro y leérmelo de pasta a pasta, tengo el derecho de hacerlo y no debería de venir ni un gobierno ni una mayoría a ponerme una pistola y a decirme, este libro no lo puedes leer. Eso es derecho a la educación. Derecho a tomar mi teléfono celular, meterme en internet y si googleo libertad o googleo democracia, que no venga el gobierno chino y me lo impida. Eso es lo que yo entiendo por derecho a educarte, que nadie venga a quitarme mi derecho a leer lo que me dé la gana, a informarme como me dé la gana. Ahora, obligar a otro a expoliarlo, a quitarle su propiedad privada para pagarme mis necesidades, ¿por qué yo tendría derecho a eso? Bueno, pero hoy día nosotros vimos un caso explicativo a por qué. Digamos, si ustedes después googleenlo y ponen AMLO, los pobres son mascotas. Ah, sí. Nosotros vimos al presidente de México, donde las personas, donde tienen a 50 millones de pobres, ¿no? Y los parlamentarios ganan $18.000 cada uno. Nosotros lo vimos hoy como él decía que la justicia que tiene que impartir el gobierno es esa justicia social de sostener al pobre, porque, y dio el ejemplo, digamos, uno tiene que alimentarlos como a las mascotas. Son animalitos. Son animalitos. Ese es el... perdón, pero hay como algo ahí como que ya no está funcionando, ¿no? Como que hay una sinapsis que neurológicamente requiere un ajuste, ¿o no? Entonces uno dice, ¿es en serio? O sea, digamos, esa es la impronta de un discurso progresista, ver en una persona que porque tiene escasez de bienes materiales, como éramos todos hace 150 años atrás, digamos, excepto las élites, uno estudiaba la Revolución Francesa y había en la cúspide de la pirámide como unos poquitos nomás. El resto éramos todos pobres, digamos, a los que no somos nobles o no éramos miembros del clero. Entonces, ¿cómo salió toda esa gente adelante? ¿Cómo que todos estamos vestidos, tenemos zapatos, digamos? Y a esa gente que hoy día está en esa condición y que necesita salir, se la ve como mascotas, digamos. Ese es el...
Ese es el sustento del concepto de justicia social que tiene. Así es, o sea, y lo ven, yo de hecho lo compartí, gracias por habérmelo dicho, porque ahora la cuarta transformación mexicana, cada vez que AMLO mete la pata, te borra los videos. Entonces todavía ahorita, si se meten a mi página, ahí lo van a poder ver. Váyanse 3 posts abajo, gracias a que Vanessa me compartió esto hoy. Yo compartí el video donde AMLO, el presidente de México, sale diciendo: los pobres son animalitos a los que hay que alimentar como mascotas. ¿Ok? Lo preocupante no es que un lunático diga eso. Si para lunáticos la humanidad está llena, hay gente que es neonazi, hay gente que whatever. El problema es que haya 30 millones de mexicanos que lo aplauden como foca. Ese es el problema. Y fíjate lo incongruente del discurso populista. Por un lado, ser pobre es ser virtuoso. Los pobres son buenos, todos los pobres son buenos, son éticos, son lindos. Lo que pasa es que son débiles, son como animalitos y hay que alimentarlos, pero son buenos. Los ricos son malos. Los ricos son mezquinos, los ricos son malévolos, ¿no? Pero al mismo tiempo, el populista, mientras te dice que ser pobre es ser bueno y virtuoso, te dice que te va a sacar de la pobreza. Coño, si yo fuera una de esas personas que estoy oyendo ese discurso, digo: ¿y para qué me querés sacar de la pobreza? ¿Para volverme rico y mezquino y malévolo? Pues no, mejor me quedo como pobre. Pero así de ridículo es el discurso populista, y estas cuestiones tan básicas se las traga la gente como píldora y nadie las cuestiona. O sea, ¿cómo? O ser pobre es ser virtuoso y mejor me dejas ahí porque no quiero ser malévolo, o entonces la riqueza tiene algún tipo de virtud. Porque si no, ¿por qué me quieres volver rico? ¿Me explico? Lo que pasa es que yo creo que hay un aspecto que tú no le has prestado suficiente atención. Eso debe ser. Tiene que ser. En tu libro lo planteas del siguiente modo. Es la típica tesis esta de que es una tesis mercantilista de hace muchos cientos de años atrás, que todavía hay gente que no supera, que si yo tengo algo es porque se lo quité a alguien. Eso hace que el rico... lo que lo tiene gracias a que ha explotado, a que ha maltratado, a que le ha quitado algo a alguien. No existe un Steve Jobs que haya puesto obviamente nada, que haya creado nada de riqueza en el mercado. No existimos nosotros demandando ciertos bienes y servicios que los empresarios y el mercado nos provee. Eso no existe, sino que simplemente, y de ahí que haya un enriquecimiento lícito. No, el enriquecimiento de los ricos de hoy, ¿no?, hasta que llegue AMLO y les quite y te haga rico al otro, es ilícito. Lo que lo hace ilícito, de sacarlo de la pobreza, es que él es el padre benefactor, que luego al cual se le debe la riqueza, que como hablábamos con José Luis Espert, el candidato a la presidencia de Argentina, decía: miren, hace, no sé, 4 o 5 años atrás el Estado no me acuerdo las cifras, pero era bastante loco, era como, gastaba un 30% menos hace 4 o 7 años atrás, y resulta que aumentó un 30% el gasto y los 3 millones de pobres siguen exactamente igual. O sea, no ha permitido sacar a nadie de la pobreza ese tipo de políticas, lo que no significa, ¿no es cierto?, con Hayek, y ahí nos vamos con gente prudente, que también Gloria lo ve así, que frente a ciertas situaciones no haya que ayudar a usar las redes, digamos, que es distinto. Esto es también una frase medio antigua, parece, que es distinto que dar el pescado, ¿no? Claro. Entonces el tema está en la concepción de mercado que ellos tienen. ¿No crees que ahí hay como el capitalismo, como lo ven? ¿Cómo? Es que lo que pasa es eso: nosotros vivimos en un continente que ha sido mercantilista durante toda su historia. Acordémonos que desde la época española aquí no había libre mercado. El Consejo de las Indias controlaba entre Cartagena y Sevilla todo lo que entraba y salía de las Américas. Pero vayan ustedes a preguntar: ¿qué nos heredó la conquista española? Capitalismo, te responde la gente. Perdón, pero capitalismo es libre mercado, libre, separado del gobierno, libre, sin aranceles, libre, sin monopolios, libre, sin proteccionismos, libre, sin que el contrabando sea criminalizado, porque el contrabando es comercio, punto.
¿Cuándo en la historia de América Latina ha habido libre mercado? Bueno, en este país con el ladrillo, en la Argentina de Alberdi, pero son poquitas las excepciones. Lo que hemos tenido son mayores o menores grados de mercantilismo. Ahora, ¿cómo llega un populista al poder? Diciendo que por tanto capitalismo salvaje explotador, la alternativa es el socialismo del siglo XXI. Ahora, México antes de AMLO está en el puesto 88 en el índice de libertad económica mundial. Quiere decir que hay 87 países donde es más fácil ser emprendedor y es más fácil ser trabajador que en México. 87 países que los inversionistas van a escoger antes que irse a México. Argentina está por debajo del puesto 140, pero tú ves a los mexicanos y a los argentinos culpando a tanto capitalismo de sus males y dices, es absurdo, porque no comprenden que hay una gran diferencia entre el mercantilismo estatal, entre un empresario de verdad que se la juega en la libre competencia y un empresario que se va con el gobierno a pedir privilegios, proteccionismos y leyes que lo blinden precisamente de ese libre mercado. Esa distinción no la hacen en América Latina. Ahora, yo creo que a todos nos interesa un poco entrar a tomar este iceberg, ¿no? Ver esa cúspide hermosa que tiene en el discurso progresista, porque todos son buenas intenciones y todos queremos el bien. Lo interesante del libro de Gloria, yo los invito a leerlo, es que ella nunca dice yo quiero hacerle daño a la humanidad. No lo dice, y al contrario, dice, bueno, todos estamos buscando, nadie no sería razonablemente partidario de que se defiendan los derechos de todas las personas, de las minorías exactamente igual que de las mayorías, que todos tengan oportunidades y acceso a bienes básicos que les permitan desarrollar y realizar su tipo de vida, no el que le imponen desde afuera. Entonces, sin embargo, y todas estas banderas que todos compartimos como seres humanos, excepto quizás gente muy al margen, ¿no? Nadie quiere que los demás salgan dañados o que estén en una peor situación. Sin embargo, de alguna manera el discurso progresista es capaz de este consenso que tenemos todos, de que todos queremos el bien y que nos vaya bien a todos nosotros y a los demás también, en general, lo usan de una manera bien extraña, porque de alguna forma si no sigues sus planteamientos, entonces luego tú eres el malo que no desea ese bien a la humanidad. Hay como una cosa ahí extraña, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, que abramos el... Sí, eso lo identificó Federico Bastiat desde el siglo XIX, cuando decía, para los progresistas, si nosotros decimos que nos oponemos a la educación estatal, ellos nos acusan de que nos oponemos a todo tipo de educación. Si nos oponemos a los impuestos a ciertos productos es porque queremos que la gente se muera de hambre. Si nos oponemos a que el Estado tenga el monopolio de los hospitales, nos dicen y nos acusan de que queremos que todo el mundo se muera de enfermedades. Es como que pareciera que si nos oponemos a que las cosas las haga un solo eje, que es el eje centralizador del Estado, es porque pretendemos que esos ejes no existan. Y no se trata de eso. Es que lo que comprueban los datos, los hechos, que obviamente también yo lo digo en el libro, al progre le valen madres los datos y los hechos y la historia y la economía. Si fuese tan fácil enseñar con datos, sería tan fácil como poner una foto satelital de la península coreana y decirle al progre, mira, ¿ves aquí arribita? Esto es Corea del Norte. ¿Ves cómo solo hay 2 foquitos de luz? Vale, miras aquí abajo, esto es Corea del Sur. ¿Ves cómo hay muchísimos foquitos de luz? ¿Ves? La libertad funciona. Punto, se acabó la clase. Ojalá fuera así de fácil. O sea, si a la gente le entraran las cosas por razón, así tan fácil sería hacer entender que si te preocupan los pobres, lo que debe importarte es mayor libertad, para que el pobre tenga muchísimas opciones para escoger. Y eso, yo también cuento esa anécdota en el libro, donde irradia la hipocresía del progre que dice que le importa la pobreza y la injusticia, pero que frente a los datos cierran los ojos y hacen así como no quiero escuchar. Yo trabajé con inmigrantes del Senegal en Italia y me acuerdo estar conversando con un chico que me decía, ¿sabes qué me pudre del europeo hipócrita?
Me pudre del europeo hipócrita que cuando Bono de U2 hace un concierto para Let's Save Africa, sí, vamos a salvar a África del hambre, están todos los suecos y los suizos y los italianos y los franceses y van y lloran y cantan One Love y One World, y luego llega Oxfam y les pide plata y ellos dan, y llega UNICEF y Save the Children y Greenpeace y cualquiera de estas organizaciones, y los europeos enloquecidos dan dinero para salvar África. ¿Y sabes qué pasa con ese dinero? Me dice, ese dinero va a las manos de los dictadores africanos que financian las guerras civiles que hacen imposible conseguir trabajo en mi país. Entonces tengo que venir yo y meterme en una patera, que son unas especies de balsas donde ellos se meten debajo del suelo de la balsa, para ingresar de manera ilegal por el puerto de Cádiz o por el puerto de Sicilia, meterse a Europa, transar con comerciantes chinos y ponerse a vender bolsos, carteras. Me imagino si alguna vez han ido a Europa, no falta ver los senegaleses y africanos que se te ponen a vender bolsos piratas fuera de la ópera. Cuando pasa la policía, tienen que salir corriendo. Y me dice, esa es la hipocresía del europeo. Mientras felices de la vida dan dinero que termina en las manos de mi dictador y que hace imposible trabajar, yo que vengo aquí a este continente a ganarme la vida, a mandarle dinero a mi familia a través de Western Union, sin que pase por las manos de un burócrata, sin que se contamine por corrupción, a mí me escupen en la calle, me dicen negro de M, me persiguen y no me dan papeles para trabajar. Entonces, si el europeo quiere salvar África, que se deje de hipocresías. Primero, que deje de dar ayudas que no ayudan en nada. Y segundo, que abran este continente al libre comercio. Y la verdad es que ese día, después de un largo camino intelectual, yo dije, pues sí, la verdad es que soy liberal. O sea, no hay de otra. No importa si es un mexicano o un guatemalteco tratando de entrar a Estados Unidos, o si es un argentino cruzándose los Andes para comprar un refrigerador más barato, o si es un africano metiéndose a Europa. Todo el mundo quiere vivir mejor, y lo que ha comprobado que hace que la gente viva mejor es el mercado. Lo siento, no es perfecto, no es profesor de ética, porque esa es otra. La gente pretende que el mercado le dé clases de ética. La ética se enseña en casa. El mercado no es psicólogo para enseñarte a ser feliz, el mercado no es profesor de ética para enseñarte cómo actuar. El mercado simplemente es el sistema que como humanidad hemos encontrado que nos va mejor, porque el que intercambia entre sí no se mata entre sí. Eso es todo. Claro, uno se pregunta, o quizás uno es un general muy amplio, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Yo estoy sacando un doctorado en filosofía y siempre está como esta pregunta de ¿qué pasa en la mente de las personas que son capaces de adherir a ideas sin ver sus consecuencias? De hecho, la política, si uno va con Max Weber, ¿no?, es justamente el arte de evaluar las consecuencias. Yo puedo tener como principio no querer nunca estar detrás de la muerte de una persona, pero luego, si estoy en política y me dicen o lo matamos o tira la bomba y mata a un estadio nacional completo porque este es un terrorista, ¿qué hacemos? Y tienen el francotirador ahí, ¿no? Bueno, hay gente que no está hecha para la política, claramente, no me gustaría estar en esa situación, digamos, pero evidentemente que el político tiene que tomar una decisión, ¿no es cierto? Y es extraño un discurso como el del progresismo que Gloria analiza muy bien en su libro, donde no hay ninguna responsabilidad, es como respecto de las consecuencias. O sea, esa historia que tú acabas de narrar se puede replicar en infinitud de casos, y uno dice, bueno, ¿qué lleva al ser humano a esto? Y ahí hay un diálogo del Gorgias de Sócrates, que Sócrates justamente dice, mira, hay que preferir padecer la injusticia que cometerla. O sea, el que comete la injusticia tiene el mal en su alma y luego tiene que vivir con ese mal y dormirse todas las noches y despertarse y verse al espejo. Bien, entonces yo analizando todas las descripciones que haces en tu libro y las reflexiones respecto de este discurso, decía, claro, todos nosotros para poder levantarnos mañana tenemos que pensar siquiera mínimamente que somos personas relativamente decentes, digamos. O sea, básicamente necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos. Por eso los problemas de depresión son tan graves, porque uno ya no tiene ganas de levantarse, de vivir, de nada.
Y una generación que yo la veo, o sea, mi hijo mayor tiene 22 años, a mí me costó mucho en una generación del buenismo donde realmente había que sobreprotección con todos los niños a unos niveles que de verdad son opresivos finalmente. Para el desarrollo de un niño es opresivo, que uno lo sobreproteja tanto. Y luego uno ve a estas personas que realmente necesitan sentirse bien. O sea, tú sabes que neurológicamente el sistema límbico está mucho más desarrollado. Nosotros somos más afectivos y sensibles, emocionales que racionales. El lóbulo frontal vino a desarrollarse mucho después. Entonces, lo que tiene un discurso que apela a las emociones, que te lleva a la acción sin mediar absolutamente ninguna reflexión, es inmediato. Y la satisfacción también es inmediata. Y ahí había una reflexión tuya que me gustaría invitarte a compartir, que es este pensamiento en que si lo quiero lo tengo, en que el deseo conlleva necesariamente la consecución, digamos, de lo que estoy deseando. O sea, de alguna manera el mundo me lo debe. Sí, eso me recuerda a la frase de Mark Twain que decía: no vaya por ahí diciendo que el mundo le debe algo. El mundo estaba aquí mucho antes de que usted existiera y va a seguir estando aquí. El mundo no le debe nada. O sea, pero es una generación que piensa que como respiro y existo y soy lindo, se me debe algo. ¿Quién lo tiene que pagar? No me importa, pero yo, porque existo y soy lindo y respiro, alguien me lo debe. ¿A cuenta de qué? ¿Con qué racionalidad? Con ninguna. Y es por el mismo tema del iceberg. El iceberg socialista, el iceberg progre, en su punta se escucha precioso: igualdad, fraternidad, paz, derechos, cero obligaciones, la meritocracia, ¿para qué? Todos merecemos. Ese es el iceberg socialista, el iceberg progre, que apela, como tú bien dices, porque te lleva inmediatamente al sentimiento y no hay reflexión. Por eso yo también en el libro digo que la mejor manera de hablar con un progre no es tratarle de demostrar que tú estás en lo correcto. No, llévatelo como chivo al matadero, con el método socrático, a un lugar que pocas veces visita, que son las consecuencias lógicas de las estupideces que plantea. Porque no lo hacen, no reflexionan. Y ahí les voy a contar una anécdota de eso. Pero el iceberg socialista en la punta se escucha divino. Entonces tú te tiras, te arrojas al sentimiento. Y poca es la gente que dice: bueno, espérate, pero a ver, si hay ricos y hay pobres, vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¡Boom! Eso conecta con tu emoción y dices: claro, es lógico, hagámoslo. Y es poca la gente que dice: espérate. No podemos ser los primeros pendejos que hayan pensado esto. Vivimos en el siglo XXI. Quizá a un grupo de pendejos también se les ocurrió: vamos a ver qué pasó en la historia. Abramos libros, a ver qué ha pasado cuando a un grupo de pendejos se le ocurre que lo que hay que hacer es redistribuir. Ah, Mao cometió un genocidio de 60 millones de chinos. Ah, los gulags. Ah, el nacionalsocialismo. Uy, el fascismo. Ah, parece que de buenas intenciones se empedró el camino al infierno grueso. Pero eso lo hacen pocos. Meterse en las profundidades del iceberg, porque el iceberg socialista, lo que no se ve, lo que está debajo del océano, es un iceberg lleno de muerte, de sangre, de miseria, de hambre, de genocidios, que siempre termina en el mismo apocalipsis zombie. Su versión más reciente: Caracas, Venezuela. Caracas, en las palabras de Chávez, iba a ser la Nueva York de América Latina, el faro de luz que nos iba a iluminar a todos. Todos nos íbamos a estar jalando los pelos por entrar a Caracas, ¿no? Como The Wall de Game of Thrones, solo que al revés, queriendo todos entrar a Caracas. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no solo nadie se quiere ir a Caracas, sino que todo el mundo está tratando de salir de ahí? Porque el socialismo no funciona en Venezuela, no funciona en Cuba, no funciona en Corea del Norte, no funciona en la Unión Soviética, no funciona en China y no funcionaría en Marte, porque simplemente va contra la naturaleza humana. Pero el socialista arrogante te dice: es que el problema es la naturaleza humana. O sea, con tal de mantener un sistema, lo que hay que cambiar, lo que hay que pervertir, lo que hay que torcer es la naturaleza humana. En lugar de venir y decir: ¿y si mejor usamos un sistema que vaya de acuerdo a la naturaleza humana? A esa naturaleza empática, sensible, emotiva, pero racional, de la cual tú hablas. Y ese es el sistema de la libertad.
Claro, lo que pasa es que la libertad tiene una hermana gemela que a todo el mundo no le gusta, porque la libertad es muy guapa y es muy linda, pero su hermana gemela es un poco jodida. La responsabilidad, ¿no? Ay, esa malcayente que viene aquí a recordarme todas mis cosas buenas, malas y peores. Ese es el problema de la libertad. Todo el mundo quiere ser libre, pero no todo el mundo quiere ser responsable. Y para sacar a pasear a la libertad hay que llevarla con su chaperona, que es la responsabilidad, nos guste o no nos guste. ¿Y qué pasa con el iceberg liberal? O el iceberg libertario. El iceberg libertario, en la punta de lo que se ve, se escucha horrible. Capitalismo, individualismo, egoísmo, esfuerzo personal, lucro, propiedad privada. ¿Qué es esa vaina? Eso se oye horrible. Pero claro, cuando uno dice, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué ha funcionado? ¿Por qué todas las culturas han tenido dinero? ¿Por qué todas las culturas han tenido mercado? ¿Por qué cada vez que hay más bienes económicos la humanidad mejora? Investiguemos. Y así como los otros se pusieron a investigar, cuando un grupo de pendejos se les ha ocurrido lo mismo que a ellos, y uno empieza a investigar, el grupo de locos, atrevidos, temerarios, que a lo largo de la historia han peleado por la libertad, uno se encuentra con que las profundidades del iceberg liberal son maravillosas, porque ahí están las historias de empatía, de éxito, de progreso, de verdadero respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Entonces todo dependerá de qué tan profundo vayamos, de qué tanto no nos quedamos solo con lo que se ve desde lejos, sino con lo que se ve por dentro. Claro, pero luego tú sabes, porque lo tienes puesto en el libro, que tenemos esos paraísos socialistas, que son los países escandinavos, ¿no? Donde no hay libertad económica, donde no se puede emprender fácilmente ni un negocio, donde la gente todo lo hace a través de la coerción del Estado, y digamos, porque ahí ese es como el lugar donde están mirando permanentemente para decirte, bueno, pero podemos avanzar en esta solidaridad que está impuesta por la coerción del Estado a través de recoger los impuestos, ¿no es cierto? Y de modo porque es cierto que hay ahí de John Rawls, ¿no es cierto?, esta tesis de que difícilmente puedo ser libre si es que no tengo mínimas condiciones básicas, digamos, y en sociedades más desarrolladas económicamente como la chilena, ese sí es un tremendo tema, el tema de cómo yo le puedo decir a alguien, tú eres libre, pero no tuviste la oportunidad de estudiar, pero naciste enfermo y no se te dio ninguna asistencia, tus padres no podían dártela tampoco, y luego entonces ahí es donde viene la discusión con la libertad y donde viene esta hambre por tener un Estado benefactor, digamos. Entonces también hay que poderle responder a eso, ¿no? Sí, bueno, vamos primero con lo de Escandinavia, que también es un iceberg. Lo que se ve de Escandinavia es que te dicen, ay, ahí hay socialismo, ay, qué bonito ahí, los rubiecitos, todos viven felices, como la fábrica de Willy Wonka. Qué bonito es Escandinavia, como yo les digo en Guatemala, así, ¿no? No sean jodidos, quieren ser Suecia, pero allá en Suecia el 95% de los suecos pagan impuestos y pagan el 50% de impuestos. En Guatemala hay 80% de economía informal. O sea, de cada 10 que somos parte de la población económicamente activa, 8 no pagan impuestos. Entonces, claro, todo el mundo quiere ser Suecia. Bueno, paga el 50% de tu salario, vamos a ver si te gusta. Ajá, no, eso ya no me gusta. La otra cosa que no se ve de Escandinavia es que tienen un sistema de vouchers educativos. No tienen sindicato de educación, no tienen salario mínimo, tienen un respeto irrestricto por la propiedad privada. Allá tú no ves que el ministro sueco o el líder de Noruega o Finlandia se levante un día a lo Hugo Chávez y diga exprópiese, ¿no? O sea, en el índice de libertad económica son países que están a la cabeza, mientras Argentina está por debajo del 140, Venezuela ni digamos, es el tercer país menos libre del mundo, y estos populistas pretenden ponernos a esos países como ejemplo de socialismo. Entonces, si vamos a copiarle cosas a Escandinavia, copiémosles el Estado de Derecho, copiémosles la igualdad ante la ley, copiémosles el respeto irrestricto a la propiedad privada, copiémosle que te sangran el 50% del salario, a ver cuántos se calan eso, cuántos quieren dar el 50% de su salario. Por cierto, siempre en América Latina ha sido legal pagar más impuestos de los que te corresponden. Entonces, si tú eres progre
y crees que todos deberían de pagar más, deberías de predicar con el ejemplo. Claro, como aquí no se premia la meritocracia, una cosa es la que se dice y otra es la que se hace. Pero si el progre realmente nos quisiera demostrar que pagando más impuestos la sociedad funciona mejor, que empiecen ellos, si no hay ninguna ley que se los impide. Entonces, visto desde ese punto de vista, hay que entender que si vamos a admirar países, hay que primero empezar por dónde estamos parados nosotros. Y el otro tema, Vane, en cuanto a qué nos importa más, si acabar con la pobreza o acabar con la desigualdad. Camila Vallejo dijo: a mí no me importa acabar con la pobreza, me importa más acabar con la desigualdad. O sea, si todos podemos ser solo un poquito más igualmente pobres, mejor. ¿Vale? Y hay un tuit muy famoso que rola una vez cada tanto que dice: a mí no me importa la desigualdad porque no soy envidioso, a mí me importa acabar con la pobreza. Y lo que más rápido acaba con la pobreza es la libertad de mercado. No porque yo lo digo, es que está comprobado. Como dice Milei, datos matan relato. También Milei tiene otra frase un poquito más más subida de tono, ¿ah? Que dice: con el trasero ajeno cualquiera es prostituto, ¿ah? Por ponerlo en palabras más así. Pero también, miren, a mí también lo que me funciona de hablarle al progre es hablarle en sus propias palabras, ¿no? Por ejemplo, a las feministas, cuando me dicen el paternalismo, y yo: sí, mano, tenés toda la razón, pinche paternalismo, sobre todo el paternalismo estatal. Ay, y es maravilloso cuando ves como su chip como que se tuerce, porque como que nunca ha llegado ahí, es como boom, does not compute. Pues de verdad es maravilloso ese momento donde los ojos se quedan en blanco, yo lo amo. Y lo mismo con la igualdad, cuando te dicen: sí, porque la igualdad es súper importante. Y yo: sí, tenés toda la razón, la igualdad es importantísima. Hablemos de la igualdad que tanto nos falta en este continente, que es la igualdad ante la ley. Porque esa es la igualdad de la que nadie te habla, ¿va? Que en este continente de cierta clase social para abajo, aunque seas inocente, te podrís en la cárcel, porque si no tenés dinero para sobornar al juez que te tenga que sacar de ahí, te podriste en la cárcel. Esa desigualdad ante la ley es la que hace que los derechos de propiedad sean vulnerados en las favelas. Esa desigualdad ante la ley es la que hace que cuando te violan sexualmente en una favela, o cuando una pandilla te extorsiona con impuestos de guerra, como pasa en Guatemala, el policía nunca llegue. Esa desigualdad ante la ley es la que hace que la gente empaque sus maletas, bote con sus pies y se vaya a Estados Unidos. Y como yo le dije a los republicanos en el CPAC, que es la convención de los Republicans, que me invitaron para preguntarme por qué los latinos no votan Republican. Y les digo: bueno, vamos a empezar por el hecho de que si le siguen llamando delincuentes a todos los mexicanos, va a estar jodido que voten por ustedes. Pero empecemos por ahí. Pero además les dije: ustedes tienen que entender que el migrante latino, sí, habla mucho de socialismo y le encanta el discurso del socialismo, pero a la hora de migrar, ¿por qué los guatemaltecos no se van a Nicaragua? Paraíso socialista, lo tienen ahí nomás, y está más fácil entrar que irse a Estados Unidos. Se van a Estados Unidos, pero ellos no entienden por qué Estados Unidos funciona. Es gente que tiene tercero primaria, así mucho. A lo mucho creen que Campanita de Peter Pan echó polvos mágicos y entonces en Estados Unidos las cosas funcionan y en Centroamérica no. Pero la gente no entiende que la razón por la que Estados Unidos todavía, porque van al paso de su destrucción inminente, pero todavía funciona, porque hay un respeto irrestricto por la propiedad privada, porque hay una separación entre economía y Estado, porque hay un gobierno limitado, porque todavía las cortes funcionan hasta el hecho donde no importa si sos Bill Gates o Steve Jobs o el mendigo de la esquina, te tratan por igual. La gente no llega a Estados Unidos y dice: uy, finalmente, y tiran la mochila, un país donde hay Estado de Derecho, life, liberty and the pursuit of happiness and private property. No, el migrante no entiende eso cuando llega a Estados Unidos. Pero la verdad es que se va allá no para que le regalen cosas gratis. Claro, si Hillary Clinton se las ofrece y Ocasio Cortés no van a decir que no. Si eso se escucha familiar, recuerda al corazoncito populista.
Pero la verdad es que la gente se va a que la dejen trabajar, a que la dejen en paz, a que le respeten su libertad. Entonces cuando el progre me dice igualdad, yo le digo sí, pero igualdad ante la ley. Y ahí otra vez se les tuerce el chip. Claro, pero una persona, digamos, por ejemplo, con el discurso progresista desde el feminismo te va a responder que esa ley fue legislada por hombres, de lo que se sigue que ya está bajo la estructura del patriarcado y por eso es que hay una justificación en el discurso feminista más radical, no los que buscan la igualdad de género, porque hay que hacer una distinción, la gente no sabe. Si uno va a las estadísticas a nivel mundial de los países, prácticamente sobre el 90% en todos los países está a favor de la igualdad de género, que significa ¿qué? Significa igual trato ante la ley, significa que si tengo un mérito mayor que la otra persona que se está postulando, digamos, yo no sea discriminada por ser mujer, que significa un trato, digamos, de igual dignidad, ¿no es cierto? Eso es lo que se entiende por igualdad de género en los países ya que han pasado por varias olas y han discutido esto de fondo. Pero luego, por ejemplo, en Alemania, ustedes tienen que sobre el 90% está a favor de la igualdad de género, pero solo el 7% es feminista. Entonces, ¿qué pasa? Que son capaces de hacer una distinción en las etiquetas, porque al final, díganme si no, yo la otra vez estaba en un evento de una universidad y iban a sacar una foto con 3 sujetos hombres solos y me llamaron angustiados, así, por favor ponte en la foto. De pronto yo dije, pero o sea, esto es como darwinismo social, es una cosa muy rara porque están con miedo de tener una foto con puros hombres. O sea, me angustié. O sea, es realmente como que te falta el aire. Y luego Estados Unidos, que tiene efectivamente la separación que estás diciendo tú y tiene un poder judicial independiente, sí en las universidades ha empezado a pasar esto, ¿no es cierto?, de que la libertad de expresión es cada vez menor. Y claro, y ahí viene de nuevo el discurso de la persona progresista, te va a decir, es que entonces si tú estás a favor de la libertad de expresión, puede venir cualquiera a decir, no sé, pues que quemen a las chicas como Gloria y va a estar todo bien, ¿no? Y entonces uno dice, y este es un asunto que me llamó mucho la atención siempre que miré la historia de los Estados Unidos. Ustedes saben lo que es el Ku Klux Klan, ¿no? Son estos tipos así que realmente uno no los quiere de amigos y menos todavía de enemigos, ¿no? Y yo decía, ¿estos norteamericanos serán idiotas? ¿Cómo dejan que el Ku Klux Klan haga una manifestación pública en la calle? Y yo lo veía esto cuando empecé a estudiar la ciencia política y todo, decía, pero ¿cómo no los silencian a estos tipos? Y luego, leyendo El Federalista, en busca siempre de esta tiranía de las mayorías, que acá se está instalando desde la herida de las minorías, una cosa muy extraña que hablábamos en la mañana con Gloria, porque hacen uso de una herida para luego obligar a las mayorías a adherir a ideas que no están dentro de su sentido común, por decirlo de alguna manera. Pero el Federalista dice, si suprimir a las facciones son parte de la vida democrática, y suprimirlas tiene un costo demasiado alto, dice, ¿por qué suprimir la libertad? Ahora, ya hay persecuciones contra académicos que no es que estén postulando como el Ku Klux Klan, ninguna idea de esa índole, cosas mucho menos digamos, dañinas para la vida política, porque no implican una oda a la violencia, ¿no? Y simplemente por no estar de acuerdo, por pensar de una forma distinta, o a mí que me dijeron, como yo no me gustan las etiquetas, a Hannah Arendt no le gustan las etiquetas, yo me escondo ahí, digo, no, a mí tampoco, entonces como yo no pienso por mí misma, entonces tengo que citarla a ella. Pero no, el punto es que no me interesa, porque en el fondo no necesito la etiqueta para vivir, no necesito ser parte de un colectivo para afirmarme como ser humano, ¿no? Luego les encuentro mucha razón en unas cosas y muy poca razón en otras, y en otras creo que están definitivamente equivocadas. Y la respuesta de una estudiante mía que fue ayudante de mi curso de Hannah Arendt fue, eres biológicamente contradictoria. Y yo estudié el Holocausto, digamos, 10 años. Biológicamente contradictorio es un tema mayor, ¿sí? Entonces el punto al que estamos llegando es que se silencie todo, ¿no? Y en Estados Unidos también ha avanzado mucho, y después esa es otra pregunta que quería plantearte, porque al final, si uno aprieta muy fuerte por una parte, ¿no es cierto?, necesariamente tiene que reventar por la otra. Esto es la ley del péndulo que decía la Clara Charansky respecto de los casos en Chile que se estaban juzgando en su minuto de violación a derechos humanos, etc. No sale gratis, digamos. Y las reacciones han pasado por la elección de personajes que
que digamos, se nota que es una reacción, una alergia de la gente a estas imposiciones desde el Estado de un tipo de vida justificado en estos buenismos. ¿Cómo ves tú eso? No, son extremismos que se dan por lo mismo que tú decís, por apretar. A mí mucha gente me dice en el continente, bueno, entonces hay que prohibir los partidos comunistas y hay que prohibir el pensamiento socialista. No. O sea, ley básica de la adolescencia, lo que se prohíbe se vuelve más apetecible y te crece peor y te crece con violencia. Que existan. Sí, a ver, yo lo pongo en el libro. A mí no me importa que tú seas socialista. Si tú quieres ser socialista y quieres creer que el dinero es Satanás y que la propiedad privada es el mismísimo diablo encarnado en todas sus formas, créelo. Si tú quieres renunciar a la vida del mercado e irte a vivir como un guaraní de hace 1500 años e irte con un grupo de amigos, hazlo. Solo no pretendas que alguien más te pague la cuenta. O sea, a mí no me importa que la gente quiera ser socialista. Solo porque necesitan mi vida, mi propiedad privada y mi libertad para hacerlo. Eso es lo que no termino de entender. Y esa es la diferencia entre un sistema verdaderamente libre y un sistema socialista. En un sistema libre, si hay un grupo de hippies que quiere renunciar a la propiedad privada y al mercado e irse a vivir a la montaña, háganlo. Ahora, cuéntenme cómo le va a uno en un país comunista cuando un grupo tuyo de amigos y tú quieren poner una zona franca de libre comercio. Terminas fusilado. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿va? Pequeña. Entonces, el punto es, no se trata de prohibir. Si tú crees que tus ideas son tan buenas, compitamos por la cultura, pero compitamos de manera justa. Porque, por ejemplo, a mí me acaba de pasar en Buenos Aires, como ahora saqué otro libro que se llama Cómo hablar con un conservador, los seguidores de Márquez y Laje se metieron a la página donde tú te inscribías para ir a la charla de Buenos Aires y se ponían de 5 en 5 a agarrar entradas a modo de no llegar y dejar la sala vacía y decir, ay, miren, Gloria Álvarez llegó a Argentina y no lo vio nadie. Que para empezar, a un libertario las mayorías deberían de darle igual, pero bueno, el punto es que un amigo, Alejandro Bongiovanni, se da cuenta de esto y pues es capaz de revertirlo. Pero a lo que voy es, si Márquez y Laje van a Guatemala y llenan un estadio entero de gente que dice que los homosexuales son sodomitas, ¿ustedes creen que yo voy a perder el tiempo con ver cómo hago para que nadie llegue a sus conferencias? Que vaya la gente, que lean sus libros. Hay que leer de todo en esta vida. Lo peor que se puede hacer cuando uno no quiere algo es prohibirlo. Entonces yo a lo que voy es, compitamos. Yo por eso no censuro en mi página y rara vez denuncio. Denuncio cuando alguien me dice, como me dijeron en Ecuador, si vienes a Ecuador vas a regresar a Guatemala en una caja de madera con los pies por delante llena de plomo. Vale, eso es una amenaza de muerte. Aquí y en la China. Pero de ahí que me digan lo que me digan, no me importa. Libertad de expresión. Lo que pasa es que la libertad de expresión, Vane, como cualquier libertad, conlleva a su hermana la responsabilidad sobre lo que se expresa. Si somos libres de expresarnos, deberíamos, y claro, en el deberíamos cabe que cada quien hace lo que quiera, pero deberíamos de hacernos responsables por las cosas que estamos diciendo. Verificar que los datos sean correctos, verificar que no sea mentira, verificar que no se están utilizando falacias argumentativas, y poca es la gente que hace eso. Sí, el problema de eso es que, sobre todo cuando se adhiere a este tipo de discursos de forma totalmente acrítica, es que en general lo que nosotros quisiéramos cada día más es un reparto del poder político más igualitario, digamos, ¿no? O sea, hay gente que toma demasiadas decisiones afectando nuestras vidas permanentemente. La cantidad de leyes que hay en Chile es tal que nadie podría leerlas todas. O sea, sí o sí alguno de nosotros puede estar violando la ley sin saberlo por la cantidad de leyes que se legislan. Y cuando tenemos personas que repiten exactamente lo mismo, es muy difícil pensar en una democracia participativa donde cada uno, desde sus propias reflexiones, sus experiencias, la responsabilidad con que las emite, pueda participar en un mundo común. Yo sigo mucho un programa que se está haciendo
Miren, panorama de la gestión pública, esto es de la CEPAL, gobierno abierto centrado en el ciudadano. Se está haciendo un experimento en Chile en este momento, en una municipalidad, que no voy a decir cuál, para que no crean que estoy aquí haciendo proselitismo político, pero de lo que se trata es que, un poco como en la línea de lo que Gloria planteaba en una posibilidad hipotética o simbólica de programa de gobierno suyo para Guatemala, devolver el poder a la gente a nivel municipal, que la gente de lo que se recoge pueda decir, bueno, este presupuesto queremos que tal cosa sea para este problema, este otro monto para este otro problema, y que haya un debate abierto, ¿no? ¿A qué le puede temer hoy día una persona frente a una propuesta de esta índole? Primero, una educación en la que se impone una sola forma de vida. Una sola forma de vida tiene que ver con una sola forma de entender el bien y una sola forma de entender el mal. Provoca que esto, que es algo muy anhelado para una cientista política como yo, que es una democracia lo más participativa posible, empieza a generar un poco de ruido, porque uno dice, bueno, y si todos entienden que el mismo bien es este, por ejemplo, que los niños lleguen chiquititos en el kinder a su curso y a los hombrecitos les saquen su ropa y les pongan las de las niñitas y viceversa, cosa que ya ha pasado en Chile, y llegan un poco llorando a sus casas porque les sacaron su ropa y les pusieron la ropa del otro, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, y si todos piensan que ese es el bien, digamos, porque no hay previamente un concepto propio del pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, aquí hay que, yo siempre vuelvo sobre el federalista que dice, bueno, hay que confiar en los ciudadanos, que se atreven, que siguen pensando, que van y tratan de fiscalizar cómo actúa el poder político y no podemos, digamos, simplemente decir, entonces tiene que venir un filósofo rey a gobernarnos que sea dueño de la verdad, porque justamente la gracia de no prohibir las distintas manifestaciones y tipos de vida es esa, que a partir del error también se puede aprender del propio error, del error ajeno, ¿no? Y se puede avanzar hacia un bien común, ¿no? Entonces, de alguna manera, la libertad de expresión no es solamente que yo diga aquí lo que quiero decir, que también me llegó un video de un neonazi denunciando la Gloria, como que yo fuera a considerar que muchas cosas de la Gloria son deleznables, ¿no? Era una cosa muy extraña, ¿no? Y por lo tanto denunciándome a mí también, que si yo la amparo, era así como, ¿qué está pasando acá, digamos? O sea, no es solamente que nosotros vengamos acá y lo planteemos así, sino que es que ese es un espacio de libertad que debiese en su dignidad de tener cada ser humano que participa en una democracia, ¿no? O sea, que hay algo más en juego en la libertad de expresión. A lo que voy yo, siempre dicen que los neoliberales defienden todo este tema de quién paga, quién tiene la propiedad, quién. Pero acá parece que está empezando a emerger un tema que incluso tiene más peso, porque de ese depende que eso sostenga un sistema democrático donde se puede defender la propiedad privada, que es el único que la defiende, ¿no? O sea, siempre uno piensa qué derecho está primero. Y acá parece que una vez resueltos ciertos temas materiales básicos, entre comillas, para la mayor parte de la sociedad en ciertos países, la libertad de expresión empieza a ser algo que debiésemos de defender con un poco más de vehemencia, ¿no? O sea, Estados Unidos ya está con problemas, Alemania, todos los países en los mundos académicos tienen que ordenarse respecto de un paradigma que se ha impuesto en los últimos 10 años, y un paradigma completamente nuevo y que nos choca mucho en muchas cosas, digamos. Cierto lenguaje que se impone, ¿no es cierto? Con lo cual no quiero decir que no tenga aspectos positivos desde cierta mirada. El problema es que se impone, ¿no? Que el uso de la coerción para la imposición de un tipo de vida. Y ahí es el asunto que nos está llevando ahora, digamos, a situaciones en que la gente tiene miedo de hablar, no hay ninguna responsabilidad en las redes sociales. Tú algo dices de la inmediatez, las redes sociales, cómo todo esto afecta a las nuevas generaciones. No sé si puedes como... Sí, varias cosas con la reflexión que estás haciendo. La primera es que todo este discurso de me ofende y por lo tanto debe prohibirse, es porque no se entiende algo que es fundamental del sentido común. Lo único que nosotros controlamos como seres humanos es nuestros pensamientos y nuestras acciones. No tenemos control sobre nada más. Ni siquiera tenemos control sobre el clima. Ni siquiera tenemos control sobre los desastres naturales. No tenemos control sobre lo que está pensando ni sintiendo, lo que está
pasándole a la persona a tu derecha o a tu izquierda o enfrente tuyo o atrás. Lo único que controlamos en esta vida son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y si nos levantamos todos los días diciendo soy una víctima y alguien me debe algo, como decía Henry Ford, si crees que vas a fracasar, tienes razón. Y si crees que vas a tener éxito, tienes razón. Porque al final somos el producto del cuento que nos contamos a nosotros mismos, de quiénes somos y qué hacemos, y de las acciones en las cuales decidimos incurrir. Partiendo de que lo único que controlamos son nuestros pensamientos y acciones, que a mí me ofenda lo que diga otro, ¿de quién es problema? ¿De quién lo dice o mío? A mí me puede ofender el color amarillo. ¿De quién es problema? ¿Del sol o mío? Entonces el problema está en que como ya nos enseña lógica, ya nos enseña retórica, ya nos enseña filosofía. ¿Y por qué nos enseña? Porque hemos depositado la educación en quien nos quiere ignorantes, ¿no? El gobierno. Entonces como ya nos enseñan las herramientas más básicas para desarrollar un poquito de sentido común, a la gente se le ha olvidado que sus sentimientos, como dicen los mexicanos, son su pedo, son su responsabilidad. Tú eres responsable de lo que tú sientes y tú decides cuánto te afecta lo que otros emiten o dicen. Entonces, si vamos a partir por lo que ofende, pues entonces prohibamos todas las palabras del mundo mundial, porque entonces a mí me va a ofender cualquier cosa, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite? Y eso es lo que no se está entendiendo en el mundo civilizado, porque claro, como le decía yo hoy a los chilenos, ya cuando se discuten cosas de political correctness, tú ya tenés problemas de primer mundo, pues, porque cuando ya la gente deja de tener hambre, nos ponemos con estupideces de todes o todes y cambiarle el vestuario a los niños en la escuela. O sea, esos ya son problemas de cuando ya superaste la pirámide de Maslow y ya tenés tiempo para incurrir en otras banalidades, pues, o sea, eso es así. Y lo otro que me lleva a lo que dijiste y a la reflexión que hiciste fue cómo se adjudican el hablar por los demás. Me acuerdo de estar en un debate con Maynor Alonso, líder de las juventudes marxistas de la Universidad San Carlos de Guatemala, que como toda universidad estatal de América Latina es lo mismo. Okay, o sea, desde la UNAM a la UBA, a la USAC, a la UNE, a la UCB, todas las universidades estatales latinoamericanas, sin excepción, tienen un auditorio Carlos Marx, un busto al Che Guevara, un pasillo Federico Engels, un aula Vladimir Lenin, no sé, un monumento a Stalin, y se los van ahí alternando, todas, ¿no? Entonces, cuando algo se repite tantas veces, eso no es casualidad, eso se llama estrategia. Y ya no solo es eso, es que ahora en las universidades privadas de los niños bien, de las élites, es cool ser socialista, ¿no? Llega el profesor hipster y les dice: ¿oyeron el discurso de Bernie Sanders anoche? Y de Ocasio Cortés, socialismo es cool. Entonces nos estamos quedando sin gente pensante, porque en las universidades privadas top, ser socialista es ser cool, ¿no? Y van ahí los niños de papi que encima tienen culpabilidad porque probablemente el papi es crony y acumuló su riqueza a través de un proteccionismo o un privilegio estatal. Entonces se sienten con culpa y con deuda. Como yo explico en el libro, ningún progre sale del pueblo pobre, todos han salido de las clases burguesas, sin excepción. Entonces tenemos a niños bien de las universidades privadas con complejo de culpabilidad, siendo socialistas porque eso es lo cool, teniendo en el iPhone un estuche con el Che Guevara. Y tenemos a todos los niños de las universidades estatales que se les inculca el complejo de víctima, donde el socialismo también es cool. Entonces tenemos como una maquinaria tipo en las primeras películas de Star Wars de los 70, cuando los tratan de apachurrar así en el basurero a Han Solo y a la princesa Leia. Eso es lo que nos está pasando. O sea, nos estamos quedando cada vez con menos gente pensante por los dos extremos. Y hoy me decían unos niños en la FPP: ¿y qué hacemos? Agarren el celular. Son la generación que tiene a su disposición toda la información que como humanidad hemos acumulado forever. O sea, si los griegos, que no tenían electricidad,
hace 3000 años, a punta de vela, se ponían a filosofar sobre el sentido de la vida, ¿qué pinche excusa me van a dar ustedes que tienen en la palma de su mano toda la información que la humanidad hizo jamás? No hay excusas. Ay, es que mi profesor es marxista. Bueno, pues agarra el internet. O sea, si no, ¿qué? O sea, ¿qué hacemos? Vuelvo a lo del debate, perdón que me desvié. Estábamos en el debate, para que miren la hipocresía, ¿no? Y entonces dice él, es que Gloria Álvarez, como ella es rubia y es clasista y ella viene de las sociedades privilegiadas, porque claro, en Guatemala, si eres rubio, automáticamente eres rico. No hay rubio pobre, ¿vale? Cuando tú naces y eres rubio, llega un duendecito que te da una bolsa llena de lingotes de oro y te dice, por siempre vas a ser rubio, ¿sí? Eso es así. Por si no lo sabían, se los cuento. Si creen que van a tener un hijo rubio, ténganlo en Guatemala y va a ser millonario, ¿vale? Entonces, y te da mucha risa, porque es la misma gente que luego lucha contra los prejuicios, ¿no? ¿Qué es pre? Pues previo a. Juicios que emites previo a conocer a la historia de esa persona. Si alguien conoce la historia de mi familia, sabe que mi familia llegó con una mano adelante y la otra atrás, tanto por mis abuelos cubanos como por mi abuelo húngaro y mi abuela guatemalteca, que perdió las pocas propiedades que la familia tenía en Sololá. Pero eso no importa, porque acuérdense, una cosa es el iceberg, otra cosa es la profundidad. Entonces estábamos en pleno debate y claro, porque Gloria es una rubia oligárquica que no sabe lo que a los indígenas les cuesta las cosas. Y entonces el derecho indígena, en ese momento en Guatemala se estaba discutiendo si la legislación indígena debía de tener la misma categoría que la Constitución de Guatemala. Y a mí me parece genial, dicho sea de paso, todo sistema judicial que traiga competencia libre a la justicia estatal, me parece genial. Las cortes de arbitraje, o sea, todo lo que traiga competencia siempre va a ser bueno. Mi problema con el derecho indígena es que si por legislación se decreta que las niñas no tienen que ir a la escuela, las niñas no van a la escuela. Mi problema con el derecho indígena es que si por legislación se decreta que a un tipo hay que lincharlo a muerte en la plaza del parque por robarse un pan, al tipo se le lincha sin juicio previo. Entonces mi problema con la legislación indígena es el mismo que con la legislación islámica. Cuando una legislación arremete contra la vida, contra la propiedad privada y la libertad de un individuo, sea este mujer o hombre o gay, yo me voy a oponer. Ese es mi problema con la legislación indígena. Quedemos claros, le dije yo. Y claro, él era de un movimiento que se llama USAC es pueblo. Porque claro, las universidades estatales marxistas se adjudican que ellas son el pueblo. UNAM es pueblo, la UBA es pueblo, todos los demás no somos pueblo. Mismo debate, mismas dos personas, mismo argumento, digamos, pasamos al tema del subsuelo. El subsuelo en Guatemala, como en toda América Latina, es estatal. Y yo vine y dije, bueno, para mí el subsuelo debería de dársele a las comunidades indígenas, para que cuando lleguen las mineras y lleguen las hidroeléctricas, estén forzadas a sentarse con la comunidad y a negociar, en lugar de sentarse con el gobierno. Porque cuando es con el gobierno se lleva el 97% de las regalías y la comunidad indígena queda bien jodida. Y luego sale la comunidad indígena a protestar que no quieren a la minera, que no quieren a la hidroeléctrica y nadie las escucha. ¿Cómo se resuelve eso? Pasándole los derechos de propiedad a los indígenas. Y el señor que estaba ahí, miembro de USAC es pueblo, sale con un discurso tipo AMLO diciendo no, porque esos animalitos, no dijo animalitos pero poco le faltó, esos animalitos no van a poder negociar con las comunidades internacionales, los van a pisotear porque ellos no saben. Dije yo, ¿quién ahora es el racista y clasista?
que cree que la gente es demasiado pendeja como para tomar sus propias decisiones. Que quede claro que no es esta rubia, que quede claro que es ese, que encima tiene planta de indígena y que ni siquiera confía en la gente que se ve como él para tomar buenas decisiones. Esa es la arrogancia del progre. Y eso es lo que últimamente hay que sacarles desde las profundidades de ese iceberg y hacerlo evidente. Porque eso es lo que nos está matando, eso es lo que está haciendo que no haya libertad de expresión, que no haya debate y que ellos se lleven y se coman el discurso. Y que haya una tremenda violencia sobre la gente. Yo, para terminar, voy a contar nomás que hace unas semanas atrás llegó una estudiante mía llorando. Le digo, ¿qué te pasa? Es que no, me dice, no quiero usar el lenguaje inclusivo. Y le digo, ya, ¿pero por qué? ¿Cuál es tu problema con el lenguaje inclusivo? Entonces me dice, no, yo tengo amigos trans. Tengo una amiga que quiere ser hombre y luego quiere que lo trate como él. No quiere que yo lo trate como con el lenguaje inclusivo. Ella quiere ser él frente a mí y frente a todos. Entonces me están obligando. Dense cuenta el argumento. Ni siquiera era un argumento como obvio conservador que uno dijera. Era, no quiero atentar en contra de la decisión del otro de ser reconocido por un género diferente del que nació, digamos, ¿no? Y me están obligando y me están maltratando y se juntaron entre varias a gritarme que yo quería dañar a todos en la universidad por no querer usar el lenguaje inclusivo. Entonces cuando una chica se te pone a llorar así y uno como que se queda, es un mundo muy extraño porque sí o sí la única opción que cada uno de nosotros tiene es pensar cómo nos enfrentamos cada uno de nosotros a estos nuevos desafíos y tratar de ayudar a que se protejan ciertos derechos como la libertad de expresión, que como bien dice Gloria, no se trata de que porque no esté de acuerdo con el otro lado los voy a prohibir, ¿no? O sea, como seres humanos, digamos, que somos, respetar esa dignidad. Así es que ya me están haciendo las indicaciones de que como lo están pasando demasiado bien y todos los placeres tienen que tener un límite, es hora de que acabemos con esta magnífica conversación con Gloria. Agradecemos que hayan venido del Centro de Estudios Libertarios, que hace este tremendo esfuerzo. Y feliz Gloria, gracias por todo, porque realmente es una conversación de esas que no se olvidan. Espero que para ustedes haya sido también una buena experiencia. Muchas gracias. Yo sé que Gloria tiene muchos fans acá, así es que voy a tomar 3 preguntas, pero quiero hacer una precisión. Voy a tomar 3 preguntas del público, pero son preguntas, no declaraciones de amor. No, preguntas concisas, por favor, súper precisas, porque estamos con muy poco tiempo, pero sería extremadamente injusto no darles un poco de espacio para que también alguien pueda interpelarlas de otro lugar que no sea mi perspectiva, digamos. Así es que, ¿quién se anima? Aquí tenemos a... ¿Quién tiene los micrófonos? Hay 2, pero acá tenemos a otra persona. 3, solo 3 preguntas, por favor. Y cortas, precisas, así muy... Ya las están dando a ellos, yo como que aquí ya desaparecieron. Ok. Hay un momento en tu conferencia en que haces alusión a que hay más o menos un sistema va en contra de la naturaleza del hombre. Quisiera saber cuál es la naturaleza que tú postulas que es precisamente la naturaleza del hombre. Hola, buenas. Mi nombre es Pablo Torrejón. Me llamó la atención un poco el tema de la libertad de expresión. Yo oí, dentro de las tantas charlas de Alex Kaiser, lo de la paradoja de la libertad de expresión. Si estamos hablando de que hay que tener un respeto irrestricto al proyecto de vida del otro y el tema de la libertad de expresión, ¿cuál es su opinión sobre esta paradoja? Porque igual hay cierto límite. O sea, sí, podemos hablar precisamente del tema de cómo nació el nacionalsocialismo. Entonces, ¿cuál sería su opinión sobre esta paradoja? Gracias. Bueno, la naturaleza del hombre creo que reside en todo lo que al hombre le permite avanzar en paz y en tranquilidad. Si vemos la historia de la humanidad,
Jason Silva, por ejemplo, este venezolano que ha hecho muchísimo trabajo de neurociencia, él tiene una serie que se llama Origins, que si no la han visto se las recomiendo, Orígenes, y él habla, por ejemplo, del origen del dinero y del origen del intercambio hace 15.000 años entre dos tribus africanas, y cómo de lo violento pasaron a algo más natural y evolutivo, que fue intercambiar. En lugar de estarse matando entre tribus, se dieron cuenta que era más productivo intercambiar armas por alimentos o utensilios, herramientas por alimentos. Entonces, para mí lo natural en el hombre es lo que se desarrolla sin coerción, sin imposición y sin órdenes artificiales. Por eso rechazo los nacionalismos, las religiones organizadas, y rechazo cualquier sistema que por imposición obligue al otro a adaptarse a un sistema que de otra forma no tomaría. En cambio, lo natural en el hombre parece ser la búsqueda de su libertad. Y a la neurociencia, la psicología hoy en día están llegando a conclusiones. Si uno lee libros como Sapiens de Yuval Harari, si uno lee Cosmos de Carl Sagan, si uno lee The Blank Slate de Steven Pinker, uno se da cuenta que biológicamente el ser humano está wired, está cableado para ser libre, y todo lo que le genere opresión va contra esa naturaleza. Cuando tú diseñas sistemas que obligan al hombre a actuar en contra de su naturaleza, entonces generas miseria, hambre, genocidio y escape. Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista y en la crítica al proyecto de Gotha, él dice que mágicamente, nunca nos explica cómo, va a surgir un nuevo hombre. Un hombre que no tenga intereses personales, ni sueños, ni anhelos. Un hombre que no va a tener autoestima y que entonces le va a ser muy fácil sacrificarse por los demás. Y que cuando llegue al almacén a intercambiar sus 2 kilos de arroz por un par de zapatos, y él produzca 2 kilos de arroz, pero su compañero produzca medio kilo, él va a venir y va a decir: no, ¿sabes qué? Regala mi kilo extra a esta persona para que ella también tenga un par de zapatos. Eso es lo que Marx, digamos, predijo que iba a suceder. No nos explica nunca cómo. Pero claro, Carlos Marx surgió en una época donde no había psiquiatría, Freud estaba en pañales, no sabíamos nada sobre cómo funcionamos como seres humanos. Hoy por hoy sabemos que pensar en nosotros mismos es lo mejor que podemos hacer por el otro, porque cuando cultivamos nuestro intelecto, cultivamos la mejor parte de nosotros, tenemos algo que ofrecerle a la sociedad. Es como en los aviones, ¿no? Cuando cae la máscara y te dicen: antes de ponérsela al otro, póngasela usted primero. Si usted no sabe hacer algo, si usted no es un ente productivo, usted no va a ser alguien que contribuya a su sociedad. Entonces, para mí lo natural en el hombre es la libertad. Lo natural es que el ser humano se pueda desempeñar. ¿Y cuál es el límite? La libertad del otro, que es lo que muchas veces no entienden progres ni conservadores tampoco, que creen que su manera de ver la vida hay que imponerla porque es la más correcta. En el momento en que, si tu idea es tan buena, no debería de ser impuesta por la fuerza. Si tu idea es tan buena, no deberías de necesitar muros para que la gente se quede adentro de tu sistema. Si tu idea es buena, la gente naturalmente, sin coerción, la va a adoptar. Como por ejemplo la idea de la electricidad o del internet o de tener inodoros en lugar de letrinas. Las buenas ideas naturalmente son adoptadas por la humanidad sin ningún tipo de coerción. Las malas ideas son impuestas a punta de pistola, con miedo, con transgresión. Y considero que la naturaleza del ser humano no es vivir con miedo, ni vivir oprimido, ni vivir de acuerdo a los códigos que otro ser humano le imponga. Considero que la naturaleza del ser humano es la libertad para innovar, para equivocarse,
para fracasar, para volverse a parar en sus propios pies, para sufrir, para gozar, para tener resiliencia, para adquirir las lecciones que quiera, siempre y cuando no afecte a otros en ese mismo proceso. ¿Por qué el discurso? El discurso del iceberg. A ver, esto yo lo explico muy bien en el libro nuevo que acabo de sacar, Cómo hablar con un conservador. Creo que el discurso libertario tiene mucho que ofrecerle a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, los millennials y los centennials y los que vengan después, son la generación menos machista, menos clasista, menos racista, menos nacionalista y menos religiosa que la humanidad ha parido jamás. Y como son la generación más open-minded, no tienen tanto problema con aceptar al otro, aunque sea distinto, aunque sea transgénero, aunque sea lo que sea. Ante esta realidad hay un discurso que está predominando y está ganando las mentes de estos millennials, que es el marxismo. A mí no me gusta usar el término marxismo cultural. Yo creo que hay una cultura y hay que ir a por esa cultura, y creo que el marxismo está ganando en la batalla de las ideas. Han sido muy hábiles para vestirse con las banderas que a esta generación tolerante y open-minded le interesa. Ante esta realidad, ¿cuál es la alternativa? Y esto es lo que yo analizo en mi segundo libro, Cómo hablar con un conservador. Yo no veo que la humanidad se vaya a volver más religiosa, más machista, más clasista, más sexista, más racista. No lo veo. Me puedo equivocar. Puede ser que no, puede ser que mañana, yo qué sé, los neonazis repunten, puede ser. Pero honestamente creo que ante estas dos ofertas, pongamos el ejemplo de una chica transgénero o una chica lesbiana de 15 años. Está buscando su identidad en el mundo, está viendo cómo puede desarrollarse, quién es ella, por qué siente lo que siente. Sale a la calle. ¿Qué es más probable que esa chica se encuentre en el parque cerca de su casa? Probablemente lo que se va a encontrar es una marxista, feminista, molesta con los hombres, que le dice: ¿eres lesbiana? Bienvenida, vamos a marchar en contra del patriarcado, pero por supuesto para que papá Estado nos mantenga. ¿Qué es más fácil que esa chica encuentre hoy en la oferta cultural? ¿La oferta marxista o el libro de María Blanco, Afrodita desenmascarada? ¿O un libro de Hannah Arendt? ¿O un libro de Ayn Rand? Para leer y darse cuenta que sus derechos no son por ser mujer, sino por ser individuo. Creo que está más fácil que encuentre la oferta marxista, ¿no? Y si los libertarios escuchamos a los conservadores, que son los que están diciendo: hablar de la mujer es hacerle el juego a la izquierda, hablar de la ecología es hacerle el juego a la izquierda, hablar de los gays es hacerle el juego a la izquierda. Esos niños, esos jóvenes que están buscando su lugar en el mundo, si no escuchan nada de este lado, porque nadie quiere hablar de estos temas, y si solo escuchan la oferta marxista, prepárense para vivir en el socialismo del siglo XXII y del XXIII y del XXIV. Entonces, para volver el discurso liberal y libertario más sexy, creo que es imprescindible defender las libertades individuales, no solo las económicas, y darle a estos chicos la opción de decir: sí, libertades individuales, perfecto, pero eso no quiere decir subsidios para los gays, ni para los abortos, ni para las pastillas anticonceptivas. Y entonces tal vez estos chicos, entre esas dos ofertas, decidan por la apuesta libertaria, que es: sí, legalicemos todo eso, pero eso no significa que alguien lo tenga que pagar con sus impuestos. Ahora, me preocupa que si los libertarios no nos separamos de los conservadores, entonces no va a haber esa segunda opción. Esa sería mi respuesta. ¿Cuáles deberían de ser los límites a la libertad de expresión? Ninguno. Honestamente se los digo. Yo creo que los límites están, como ya les dije, cuando ya hay una amenaza explícita de muerte. O sea, cuando alguien te dice: te voy a ir a matar, o como les conté la anécdota del ecuatoriano, que por cierto eso terminó en una desgracia tremenda, porque se trataba de un chiquillo de 19 años, pero claro, cuando alguien te dice:
te vas a regresar en una caja de madera con los pies por delante llena de plomo, tú no sabes si es un lunático que ya está puliendo la pistola para meterte un tiro o se trata de un millennial o centennial resentido, que hay un meme excelente, ¿no?, que dice: detrás de las redes sociales todos son unos lobos feroces y en la vida real son unos cachorritos golden retriever que no hacen nada. Tú no sabes, pero para mí la libertad de expresión no debe de tener límites, a pesar de que la mayoría de la gente no se hace responsable sobre las cosas que expresa. El único límite debe ser la amenaza explícita a la vida, a la propiedad o a la libertad. Muchas gracias.